Esta es la retroalimentación del taller número 4 que han entregado hoy día. La actividad decía lo siguiente: una entidad gubernamental a cargo de la distribución de recursos para proyectos sociales en la región ha repartido 200 millones en distintos tipos de proyectos y llegado al final de año se realiza un análisis cierto de lo ocurrido para detectar posibles errores en la distribución de los recursos. Nos entregan la base de datos taller 4 y se supone que allí están todas las variables donde vamos a poder realizar todas las actividades que ahora se nos piden. Lo primero, identificar las variables involucradas en el análisis y su naturaleza. Ustedes tenían la base de datos, aquí está. En vista de variables ya veíamos, proyecto es el correlativo del proyecto, por lo tanto era una variable simplemente nominal. No tiene, es simplemente el correlativo que tenemos aquí, digamos, ¿no? Es decir, no es una variable que vayamos a utilizar. Teníamos la zona, que es una variable cualitativa nominal, el tipo de proyecto cualitativo nominal, el monto y el puntaje, variables cuantitativas continuas, que para todos los efectos en el programa le llamamos de escala. Esta variable proyecto, que es el correlativo, en realidad no tiene un orden numérico, un sentido numérico, ¿no? Simplemente es como poner A, B, C, D, E, etc., ¿no? Por lo tanto, no es una variable de escala, sino que simplemente un listado y eventualmente uno podría darle la posición de orden, ¿no? Perfecto. Esas serían las variables. Vamos ahora a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, o plantea la siguiente actividad: el director de la entidad requiere verificar si existen diferencias significativas en los recursos asignados. Por lo tanto, ojo, la variable a estudiar son los recursos, según el tipo de proyecto, ya que se le acusa de parcialidad. Aplica la metodología más adecuada para responder la inquietud del director y, de encontrar diferencias, indica qué tipo de proyecto recibe más recursos y cuál recibe menos. Todo ello con una significación del 5%. Entonces, teniendo claro que la variable a estudiar son los recursos, recuerden entonces que la variable a estudiar será el monto en dinero asignado al proyecto, ¿no? Más no nos hablan ni del puntaje ni de ninguna otra cosa. Pero sí nos advierten que vamos a estudiar los montos, ¿cierto? La cantidad de dinero, pero por tipo de proyecto. Entonces, aquí hay que ver qué tipo de proyecto es una variable que está en estructura de cadena. Yo ya les he comentado, una variable en tipo de cadena no me va a dejar hacer absolutamente nada, con lo cual hacemos lo que ya aprendimos en clase, hacer una recodificación. Podemos hacerla manual, pero es muchísimo más corto hacer una recodificación automática directa. Cuando las variables tienen esa A es porque son variables de tipo cadena, ¿no? Entonces, según dijimos, como la variable tipo es la que vamos a utilizar, es la que vamos a recodificar. Le daremos un nuevo nombre, tipo, sin espacio ni nada, le voy a poner recodificada, añadir nuevo nombre y damos a aceptar. Y verán en el resultado que ha hecho automáticamente la recodificación. A deportes le ha asignado el valor 1, desarrollo 2, emprendimiento 3 y mujer 4. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya, si ustedes se fijan, en vista de datos ya tenemos la variable tipo de proyecto recodificada y la podemos verificar por el icono que tenemos aquí, ¿verdad? Si le apretamos, ustedes ven que ya están las etiquetas correctamente indicadas. Ahora, también es posible, o más bien deberíamos, para efectos de luego poder analizar las respuestas, ¿cierto? Y que no sea tan difícil estar viendo en ese momento qué significa el 1, qué significa el 2, hacer las etiquetas de valor, pero claro, automáticamente el programa ya lo ha hecho, ¿no? Por eso la recodificación automática es una muy buena alternativa. Bueno, ahora que ya tenemos todo lo necesario, vamos a realizar la primera parte del problema, que era
detectar si hay diferencias significativas. Entonces, ¿cuál metodología vamos a usar para comparar las medias? Como tenemos más de 2 grupos, deberemos utilizar ANOVA. Por lo tanto, vamos a pasar la variable que nos interesa, que es el monto en dinero asignado, porque hablaba, recuerden, de los recursos, y la variable que usaremos para asignar los grupos, es decir, la variable factor, será el tipo de proyecto recodificado. Es decir, aquella que estaba como variable cualitativa y no como variable de cadena. En opciones, recuerden que debemos pedir la prueba de homogeneidad de varianzas, los descriptivos por si fueran necesarios, y en las pruebas post-hoc, en caso que las varianzas resulten similares, utilizaremos Bonferroni para las comparaciones múltiples, y en caso que no resulten iguales, usaremos la TDD. Nos lo pedían todo el análisis con un 5% de significación, por lo tanto se mantiene de la misma manera. Damos a continuar y aceptar y tendremos los resultados. Por lo tanto, aquí uno podría dar una breve descripción si es que nos la pidieran, no nos la piden, y nos dan también el intervalo de confianza para la media de cada una de las variables, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que haremos es el contraste de homogeneidad de varianzas, ¿cierto? Recuerden que aquí en H0 tenemos que especificar cuál es la hipótesis. H0 sería que las varianzas son todas iguales de los 4 tipos de proyectos, es decir, sigma 1 cuadrado igual sigma 2 cuadrado, sigma 3 y sigma 4 cuadrado. Y en H1, que al menos uno es distinto, que lo verificamos siempre diciendo sigma cuadrado y distinto al j para identificar que puede ser cualquiera, ¿no? Bueno, tomamos la decisión con el p-valor y en este caso en particular, fíjense, la significación es inferior al alfa, por lo tanto, al ser inferior, significa que el p-valor, que es el valor de alfa más pequeño para rechazar, significa que puedo rechazar con un valor más pequeño que el 5% de alfa que nos han dado, por lo tanto necesariamente hay evidencia en la muestra para rechazar H0. Por lo tanto, vamos a tener que concluir que las varianzas no son homogéneas. Luego entonces, cuando hagamos las pruebas a posteriori, vamos a usar la T de Dunet y no Bonferroni, dado que Bonferroni trabaja solamente en base a la homogeneidad de varianzas. ¿De acuerdo? Vamos a detectar ahora si es que hay diferencias en las medias de los montos asignados a cada uno de los proyectos, ¿cierto? De los tipos de proyecto. Aquí tenemos el ANOVA. Ustedes deberían identificar las hipótesis asociadas. H0 sería que mu1 es igual a mu2, mu3 y mu4, y en H1 que hay al menos uno distinto, o como lo resumimos siempre, mu sub i distinto de mu sub j para identificar que puede ser cualquiera de ellos. Una vez definidas las hipótesis, analizaremos el p-valor. En este caso el p-valor es inferior al alfa nuevamente, significa que podemos rechazar el contraste con un alfa más pequeño que el 5%, por lo tanto en cualquier caso vamos a rechazar H0, es decir, hay evidencia en la muestra que hay al menos una media de los recursos asignados a cada tipo de proyecto que es distinta, ¿sí? Y por lo tanto tendremos que identificar cuál de ellas es. Entonces recuerden que estamos resolviendo la primera parte de nuestro problema, que es identificar si es que hay diferencias significativas en los recursos asignados. Claramente hay diferencias significativas, hay al menos un promedio distinto, lo que no sabemos todavía es cuál de ellos es el distinto, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es resolver la última parte que está en magenta, que es indicar ahora, en base a, sabiendo que hay diferencias significativas, cuál de ellos tiene más recursos y cuál de ellos tiene menos. Vamos entonces a realizar las comparaciones múltiples. Aquí tenemos las comparaciones múltiples y como se puede observar,
vamos a tener que trabajar con la T de Dunet porque hemos detectado que las varianzas son distintas, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a empezar a comparar. El proyecto de deportes comparado con la media de deportes con la media del proyecto de desarrollo, fíjense, tiene un intervalo negativo positivo, por lo tanto significa que el 0 está en el medio, es un valor perfectamente probable, por lo tanto no hay diferencias significativas, ¿sí? Eso todo ustedes lo pueden resumir, ¿cierto? Indicarlo, la comparativa que estamos haciendo con cada una de estas comparaciones múltiples. No hay diferencias significativas entre deportes y desarrollo. Vamos a revisar deportes y emprendimiento. Aquí es muy importante y a lo mejor por eso va a ser bueno que nos lo traigamos al resultado aquí para que podamos identificar, ¿cierto? Los parámetros, ¿sí? Muchas veces producto de la desconcentración o por cualquier otro motivo no encontramos los resultados. Un segundo. Justo se pegó. Bueno, vamos a seguirlo por acá entonces. A ver si ahora nos resulta. Entonces, las comparaciones... No quiere. Ya, lo vamos a hacer directamente desde el SPSS. Decía entonces, desarrollo y emprendimiento, vamos a ver, vamos a ponerlo en el texto. Entonces, la media mu de desarrollo, ¿sí? A ver si me deja insertar, no tengo aquí posibilidad, pero sería mu, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir así. La mu de deportes, ¿cierto? Comparado, recuerden que estas son diferencias de medias, ¿eh? Por lo tanto, esto siempre va a ser mu deportes con mu desarrollo en este caso. Entonces, si ustedes se fijan, esa diferencia de medias tiene un intervalo negativo positivo. Por lo tanto, significa que el 0 es un valor perfectamente probable, por lo tanto, no hay diferencias significativas. ¿Sí? Es decir, los promedios de los recursos asignados a ambos proyectos son similares. Vamos a comparar ahora el de desarrollo con el de emprendimiento. Perdón, estoy mirando Bonferroni y debo mirar Dunet. Aquí está el intervalo, negativo positivo, ¿sí? Cuidado que es Dunet el que tenemos que usar. Vamos a comparar entonces deportes con emprendimiento. Entonces, mu de deportes con mu de emprendimiento, que nos indica positivo, positivo. ¿Se fijan? Entonces, si el intervalo nos ha dado positivo, positivo, significa entonces que, como el intervalo es para la diferencia de medias, necesariamente la media de deportes va a ser significativamente superior a la media de emprendimiento, ¿verdad? Por lo tanto, la mu de deportes, vamos a escribirlo por aquí,
la media de deportes es significativamente superior a la media de los recursos asignados a los proyectos de emprendimiento. Veamos qué ocurre ahora con la comparativa de los proyectos de deporte con los proyectos de mujer. Entonces, la media de deportes con los proyectos asociados a mujer. En este caso, entonces, fíjense, acá abajo estamos, deportes con mujer, negativo, negativo. Por lo tanto, un segundo. Por lo tanto, si nos da un intervalo negativo, negativo, necesariamente entonces, como el intervalo es para la diferencia de medias, la media de mujer va a ser significativamente mayor que la media de deportes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que el intervalo es para la diferencia de medias y si esta diferencia siempre me da negativa, necesariamente el de mujer va a ser significativamente superior. ¿Se fijan? Y nos quedaría por comparar la media de desarrollo con emprendimiento, desarrollo con mujer, emprendimiento con mujer. Vamos a comparar desarrollo con emprendimiento. Entonces, alguien podría pensar, pero bueno, ¿por qué no hacemos desarrollo con deportes? Porque desarrollo con deportes ya le hemos analizado, deportes con desarrollo, ¿no? La conclusión a la que vamos a llegar es la misma, por lo tanto no hace falta. Recuerden que el programa no razona, hace todos los procedimientos aun cuando no sean necesarios, ¿no? Entonces, en este caso, en el proyecto de, un segundo, de desarrollo con emprendimiento, fíjense, desarrollo con emprendimiento nos da positivo, positivo. Por lo tanto, al tener un intervalo que se mueve en un rango positivo, siempre positivo, necesariamente los proyectos de desarrollo van a tener un promedio superior a los proyectos de emprendimiento. Porque si fuera el de emprendimiento mayor, nos daría un promedio superior. Veamos qué ocurre con desarrollo mujer. Con desarrollo mujer, la comparativa nos da desarrollo, un poquito más arriba, desarrollo mujer nos da negativo, negativo. Por lo tanto, si cada vez que hacemos la diferencia nos va a dar un valor negativo, entonces necesariamente mujer es significativamente superior a los proyectos de desarrollo. ¿Sí? Porque siempre nos va a dar negativo, por lo tanto, mujer tiene un promedio superior. Y por último, nos quedaría emprendimiento con mujer. ¿Se fijan? Porque emprendimiento deportes, ya tenemos deportes con emprendimiento. Tenemos desarrollo con deportes, desarrollo con emprendimiento, desarrollo mujer y nos faltaría emprendimiento mujer. Por lo tanto, al hacer la última comparación de emprendimiento con mujer, necesariamente el intervalo, fíjense, emprendimiento mujer, necesariamente nos da negativo, negativo. Por lo tanto,
el proyecto asociado a mujer tiene un promedio de recursos asignados superior a los proyectos de emprendimiento. Por lo tanto, bueno, mujer no hace falta compararlo con deporte porque ya tenemos deporte mujer, mujer con desarrollo ya le tenemos aquí y mujer con emprendimiento también ya le tenemos comparado, ¿no? Entonces, si nos basamos en todas las comparaciones, ahora tendremos que dar la contestación, ¿no? De cuál sería aquel proyecto, que tiene una mayor cantidad de recursos y aquel tipo de proyecto que recibe menos, ¿no? Entonces, con todas las comparaciones, fíjense, ¿quién es mayor? Deportes y desarrollo no tienen diferencias, ¿cierto? Son similares. Por lo tanto, entre ellos dos no hay diferencias, pero deporte-emprendimiento, deportes es mayor que emprendimiento, pero como es deportes con mujer, deportes es menor que mujer. ¿Y cómo será mujer con emprendimiento? Mujer con emprendimiento, mujer tiene una cantidad superior. Por lo tanto, si mujer tiene un promedio mayor que emprendimiento, mayor que desarrollo y mayor que deportes, entonces necesariamente, ¿cierto? El que tiene más recursos es el proyecto asociado a mujer. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la media mu asociada a mujer tiene un promedio significativamente superior a el promedio de deportes, al promedio de desarrollo y al de emprendimiento. Por lo tanto, el que tiene mayores recursos es el proyecto de emprendimiento. Incluso uno podría ir y mirar, fíjense, los proyectos asociados a mujer, en términos generales, tienen un promedio que es muy cercano a los 3 millones, ¿no? Que es bastante superior a los demás. Ahora, ¿cuál es el que tiene menos? El que presenta menos, este es el que tiene más recursos, y el que tiene menos, entonces, deportes tiene más que emprendimiento, por lo tanto emprendimiento tiene menos que deporte, emprendimiento tiene menos que desarrollo y emprendimiento tiene menos que mujer. Y deportes y desarrollo son similares, por lo tanto el que tiene menor cantidad de recursos necesariamente será el promedio de emprendimiento. ¿Por qué? Porque es significativamente inferior a la media de deportes, a la media de desarrollo y a la media de mujer. Y esta es la media. Por lo tanto, el que tiene menos asignación de recursos son los proyectos de emprendimiento y nos basta mirar qué emprendimiento tiene bordeando el 1,5 millones. Por lo tanto, son los que tienen una menor cantidad de recursos. Ahora, a alguien le puede asaltar la duda, bueno, ¿y para qué hacemos todo esto si aquí teníamos los promedios, bastaba con mirar aquí? Cuando uno mira aquí este resumen descriptivo, lo que está haciendo es usar el ojímetro, es decir, no podemos detectar las diferencias significativas. Yo no sé si el 2.579.000, 2.623.000 tienen diferencias significativas o no con respecto a 1.440.000, 2.944.000. Es decir, la única manera de poder detectar diferencias significativas es a través del contraste, que al ser más de dos grupos, pues hay que hacerlo a través de la ANOVA. Entonces, una vez detectadas las diferencias, a través de los intervalos podemos descubrir
dónde están esas diferencias, ¿no? Por eso no podemos simplemente llegar y mirar los promedios. Primero se detectan las diferencias significativas y luego ya se identifica a través de los intervalos dónde están las diferencias. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con eso damos respuesta a el planteamiento del problema del apartado número 2. ¿Sí?